Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos una gran invitada. Nos acompaña desde la bella ciudad de Guadalajara la doctora especialista en cardiología con una alta especialidad en insuficiencia cardíaca, la doctora Luisa Fernanda Aguilera. Luisa, bienvenida al podcast. Un gusto aquí estar acompañándote, Agustín. De verdad, felicidades por esta innovación y esta creatividad para transmitir este tipo de mensajes, ¿no? Pues muchísimas gracias y que nos estés acompañando. Vamos a hablar de una película, comentábamos tú y yo antes de iniciar la grabación, una película obligada en muchos sentidos. Es una película que se extraña que no esté con mayor difusión. Sé que en Argentina, que es de donde viene la película, incluso se utilizó o se ha llegado a utilizar como una parte educativa. ¿No? Entonces, en el podcast de Cinequiatría, lo que hacemos es elegir una película y un personaje y lo analizamos a través de la perspectiva de la salud mental. Ya verán ustedes en el desarrollo por qué nos interesó Casas de Fuego y sobre todo hablar de Salvador Massa. Antes de analizar el personaje, quería yo preguntarte, ¿qué te pareció la película, Luisa? La realidad es que es una película que creo que como médicos te deja pensando mucho, ¿no? Como personas también, pero creo que cuando tú ves una película sobre la vida de un médico, de alguna forma tratas de buscar ese lado de empatía, ¿no? Y esta película te muestra a una persona, no sé si la palabra obsesionada sea correcta, pero sí se acerca en donde transforma su trabajo en su prioridad y respira eso todo el tiempo, ¿no? O sea, su objetivo de vida. Y buscas esa parte como ese punto medio, ¿no? En qué te llama y qué dices, yo quisiera poder hacer eso. Y la otra parte que, bueno, tal vez aquí ya nos pasamos un poco y espero yo nunca ser así, ¿no? Es ese punto en donde ves un personaje exitoso al final por lo que logró y te deja pensando en muchas cosas que puedes hacer y muchas que no quieres hacer, ¿no? Y creo que es esa parte bonita de poder vivir a través de otra historia, la medicina y la medicina de hace años también, porque eso es algo sumamente interesante desde el inicio, ¿no? Cómo ha evolucionado y cómo se vive hoy. Y como mujer también te deja pensando muchas cosas, ¿no? Sí, Todo el rol de claro. las mujeres. Sí, es cierto, como mujer ya iremos diciendo tú y yo porque hay un punto culminante en el desarrollo de la película donde aparece incluso el propio Massa, le dice a esta aspirante a entrar a este laboratorio que vamos viendo en la película, que se hace una misión de estudio patológico regional de Argentina, ¿no? La MEPRA, que es una Ujú. institución que se erige y se alza en la provincia de Jujuy, en Argentina, pues una de las candidatas, el propio Massa, le dice que no le quiere hacer un mal y no le quiere hacer un daño, la termina rechazando y más adelante vemos qué brillante aportación hace esta investigadora para tratar de volver a encender la llama de Massa, que hay que decirlo que es una película muy interesante. Vamos a aclarar que es una película, no es una biopic del todo, y es una película que incluso el director al inicio te dice está basada en hechos reales, pero con mucha ficción, con muchos elementos que no ocurrieron para darle peso, dramatismo y poder comunicar mejor. Digo esto por si alguien llegara a escucharnos y piense que estamos analizando de una manera injusta un gran baluarte de la medicina argentina y un gran científico a nivel internacional. No es así, nos estamos refiriendo a la caracterización del personaje. Y justo te quería yo preguntar eso. Desde el inicio observamos al doctor Salvador Massa que no podía relacionarse con las personas y él decía que mejor lo dejaran relacionarse con sus bichos. Tiene un altercado con otro eminente profesor porque le ha quitado de su cadáver de disección el corazón que para Massa era importantísimo porque precisamente estaba analizando que había muerto de un mal cardíaco y él, siguiendo las investigaciones de Chagas, de Carlos Chagas, este también famoso médico que va a la fama gracias a Massa, según parece,
tenía como en sus observaciones de este tripanosoma. Pero, ¿qué te parece esos primeros muestras del personaje al momento de interactuar con sus pares? Creo que es justo esa parte que te comentaba, ¿no? Yo creo que hay un grupo de médicos, porque, y bueno, creo que en todas las áreas, ¿no? O de personalidades, que son estos genios incomprendidos, los llamamos, ¿no? Que carecen de herramientas para poder trabajar en equipo, en donde priorizan la inmediatez de lo que ellos necesitan sin preocuparse por el relacionarse sanamente con el resto, ¿no? Y, y que muchas veces, porque creo que tú vas a tener y todos los que nos vean tal vez un par de personas en la mente, cuando tienen mucha suerte, hay personas que los quieren y los entienden como son y aprenden a convivir con ellos de esa forma, ¿no? Y por eso su legado sigue, porque al final logran crear un vínculo, las personas así ya sabemos cómo es. No sé si es adecuado o no que todo el entorno sea el que se adapte al personaje o si el personaje también debería ceder, pero sucede mucho, ¿no? Y creo que eso al final fue también un parteaguas, esa característica en su personalidad para tener ese conflicto tan fuerte con el resto de profesionales, ¿no? Que de por sí cabe destacar que el mismo Chagas tuvo mucho conflicto con el resto de médicos, ¿no? Él lo decía en las cartas que se escriben, que el rechazo de los colegas era parte de que, incluso entre ellos, ¿no? Como que se trataban de entender. Y, y creo que ese tipo de personalidad solo, pues, fortalecía más esa creencia que tenían los médicos de que la enfermedad de Chagas no existía y que eso era un invento y era una locura de alguien que se estaba robando corazones para buscar el parásito, ¿no? Sí, es cierto, porque lo que estamos observando es al doctor Massa teniendo diferencias con sus colegas, aceptando lo que ya un poco para el episodio, investigando con más detalle, el doctor Nicole, un médico francés con quien el doctor Massa estuvo haciendo una estancia durante algunos años en Europa e incluso vas entendiendo un poco cómo estos grandes investigadores y científicos cuando encuentran a sus pares, pues hacen colaboraciones increíbles. En la película observamos que una de las iniciativas que al parecer te presenta la película fue iniciativa gubernamental. Ya luego te enteras que parece que fue el propio doctor Nicole francés quien incentivó a este vagón que al mismo tiempo era laboratorio, que al mismo tiempo era consultorio, que al mismo tiempo era vivienda en el cual el doctor Maza recorre buena parte de Argentina y otros países, incluyendo Brasil, y luego te enteras que Chagas también tenía un vagón que tenía esta misma función. Y esa parte que me gusta que nos estás compartiendo, Luis, acerca del humanismo, ¿no? Porque no hay que olvidar que había pues una misión humanitaria, porque estaban peleando contra un enemigo invisible e iban haciendo descubrimientos que, como bien nos has dicho, Chagas había pasado a la historia como alguien que se había equivocado pensando que estos tripanosomas, que este tipo de infección generaba hipotiroidismo. Todo sucede por un pequeñito al cual analizan y ven que no hay ninguna relación estrecha y es precisamente Massa el que empieza a dar valor y peso a estas investigaciones. Oye, ¿qué te parecen los enfrentamientos y estas metáforas del doctor Massa cuando está en esta comunidad argentina con el poder político, con la religión, con las farmacéuticas? ¿Qué te parece todos estos momentos? Algunos que dan risa, esto de la lucha contra la iglesia fue literalmente una lucha, o sea que muy simpático, pero que entrañaba un gran mensaje. ¿Qué te parece, Luisa? Yo digo, te voy a decir que nosotros estamos trabajando algunos proyectos también comunitarios desde la Fundación de Salvando Latidos. Y de repente, personalmente dije, estamos igual que hace 100 años, ¿no? O sea, con todas estas barreras y todas estas situaciones, a veces hasta absurdas, con las que te tienes que enfrentar cuando tú solo quieres ayudar, cuando estás preocupado, porque justo lo que decías tú ahora es súper relevante, Agustín. Salvador Mata era un tipo que era muy literal, o sea, y que su personalidad lo hacía tal vez tener conflicto, pero tenía conflicto con las cosas que no le hacían sentido y con las cosas que eran injustas incluso. Y
cuando se trataba de ayudar, o sea, su verdadero lado humanista existía y era muy fuerte y es lo que lo mueve realmente. Yo no creo de ninguna manera que su motor haya sido, quiero demostrarle a los demás que yo tengo razón. De hecho, a mí me da la impresión que es, yo quiero ayudar y si ustedes no me dejan aquí en la ciudad, me voy a llevar mis cosas y me voy a ir a donde me necesitan, que es a mitad de la zona rural, ¿no? Sí, Y eso es sí, sumamente valioso. Y por eso a la gente que él quería, a la gente que sí lo ayudaba, a la gente que sí confiaba en él, era sumamente cercano, ¿no? Y a su forma y desde sus herramientas. Y cómo la gente y el entorno, políticos, iglesia, otros científicos, que sin argumentos, sin ningún tipo de racional, venían a decirle, no estás haciendo lo correcto. Es muy chistoso, ¿no? Como el pleito con la iglesia es justo que las chinches estaban detrás de las detrás de las imágenes imágenes. y cómo, pues, él solo dijo, quiten las imágenes pero él solo hablaba como de imágenes, ¿no? O sea, cualquier cuadro que tengas ahora, en ese Ah, tiempo la mayoría de las personas, pues tenían cuadros de santos o de Jesús, sí. ¿no? Y, y eso la iglesia lo toma como si fuera personal y es una pelea absurda, ¿no? O sea, ninguno de los dos lados se escuchaba, entonces, literal, o sea, dice, bueno, lo arreglamos a golpes, ¿no? O sea, Sí. esto no tiene, si no quieres tener una conversación científica, lo arreglamos porque lo arreglamos, ¿no? Y eso es muy, o sea, a veces creo que todos tenemos ganas de decir, bueno, entonces, ¿cómo lo arreglamos si no me quieres escuchar? Esa parte me pareció súper divertida, pero se vive hoy así en muchas situaciones en la medicina, en donde tú tratas de hablar con el entorno social, el entorno cultural, la misma iglesia sobre algo que sabemos como ciencia que no está haciendo bien a los pacientes y te topas con todas estas barreras. Y esa frustración, pues cada quien la maneja diferente, ¿no? Pero tengo que aceptar que Salvador Massa era un tipo genuino, ¿no? Me representa mucho la frustración que bien nos describes, porque él hablaba acerca de un enemigo no invisible, pero que detrás de las paredes, entre las grietas por el tipo de vivienda, en las casas de adobe, que en la película le llaman ranchos, y entendemos que en esas zonas de América, de Latinoamérica, así hacen referencia a las zonas rurales, y del material que estaban construidas las casas, pues daba lugar a que se hicieran grietas y en esas grietas efectivamente se alojaba esta famosa vinchuncha, creo le decían por allá, y Vinchuca, una sí, chinche besucona, ¿no? sí, sí. Ellos le dicen vinchuca y nosotros le decimos chincha besucona acá en México. Y que el problema es que esta chinche, como el propio Massa en la película nos va enseñando, pues se va a dormir a uno de estos ranchos y junto con Miller, un investigador que había llegado sin ningún presupuesto, le dijo, a mí no me pagues, yo vengo a hacer ciencia, yo te conozco, yo he escuchado a Chagas. En fin, el caso es que están llenos de estas o transitan en la noche, salen de estos lugares y generan el mecanismo que produce esto que tú sabes mucho mejor, qué es lo que da lugar a la mordida, a la defecación y que a veces con el rascado o con cualquier tipo de escoriación o mucosa, y llamamos mucosa para quien nos ve y nos escucha, a la de la boca, a la del oído o cualquier otra parte del cuerpo, puede producir una infección que a veces es asintomática. Esto yo me imagino que para ti y todos los cardiólogos es algo que puede llegar a ser muy frustrante y debería serlo para la medicina en general, pero ustedes que se ocupan mucho de las complicaciones de lo que se llama la fase crónica de enfermedad de Chagas. Sí, totalmente. O sea, lo describes perfecto, ¿no? Esa chinche que estaba detrás de esas grietas cuando están dormidos, le dicen chinche besucona porque aquí en México porque le gusta estar alrededor de la boca, digamos, por Mm. esta zona que está bien irrigada en la cara, aunque puede picar en cualquier parte. Y la chinche, como dices, evacúa donde come, ¿no? Eso es una de las particularidades. Entonces, no es que el piquete te transmita el parásito, sino que cuando te rascas se transmite a la sangre, ¿no? También se puede transmitir madre a hijo, que ese es otro tema súper relevante, o incluso vía oral. Cuando empieza la investigación y se dan cuenta que las chinches son las que lo transmiten, pues para ellos la lógica de Plomero era, pues eliminemos a las chinches.
porque lo más relevante de esta condición, que hoy ya sabemos, es que hoy te pica, puede salirte una roncha, puede ser solo como una gripa, Sí. y 10 a 30 años después, 3 de cada 10 personas van a desarrollar una enfermedad en el corazón que es altamente mortal. Todavía no sabemos por qué 3 sí y 7 no. Esa es como la duda del millón, pero 30% desarrollan daño. Y es específicamente tarde cuando ya el paciente tiene daño en el corazón y es la insuficiencia cardíaca más agresiva que hay, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, si hoy viviera Salvador Massa, yo creo que se estaría volviendo ahora todavía más loco de furia de saber que estamos exactamente en las mismas situaciones 100 años Sí. después, en donde mucha gente cree que no existe la enfermedad o que ya no, o que ya está erradicada. A mí me ha tocado estar en foros donde me decían, Luisa, es que ya no hay cardiopatía chagásica en México. Y yo con mis 300 pacientes revisados, eh, Sí. y con otros centros que me cuentan su experiencia. Entonces, justo esta lógica que vivía el doctor Massa hoy sigue siendo parte de él, ¿no? Y esa frustración, y me encanta la forma en la que, digo, yo no sé si eso fue real, pero si fue real, o sea, yo dije, yo quiero hacer eso algún día, ¿no? Sí. Cuando las, cuando agarra al político y que le dices que estás exagerando, eso no es Oye, real, ¿qué tal? y lo lleva a un rancho a dormir, ¿no? Y entonces empiezan a escuchar las chinches moverse y el tipo desesperado, no, no, pero ¿qué te preocupa? O sea, si no pasa nada, vamos a quedarnos aquí a dormir. Y el tipo volviéndose loco, ¿no? Ya, sácame de aquí. Creo que genuinamente ese es como acercar la realidad a las personas, ¿no? Y si estás tan seguro de que no pasa nada, bueno, vivamos aquí una semana y vemos, ¿no? Y es en realidad como describes, la falta de sensibilidad, porque es una película con una gran carga de crítica social, que la persona de masa se ve reflejado, toda esta impotencia de los investigadores, toda esa potencia del médico de trabajar sin los recursos, llámale cualquier recurso, ¿verdad? Podemos hacer equivalencia con lo que a él le faltaba, le cortan todo recurso para seguir con las investigaciones, llega entonces Kuhn, este médico incondicional, al Salvador Massa que habías comentado tú muy bien, la personalidad de Massa, como nos muestran en la película, hablemos del personaje de la película Casas de Fuego, que trata de hablar en lo que se puede hablar en 120 minutos, 150 minutos de una persona tan importante, pero el caso es que comienza a tener este tipo de reacciones como violentas, ¿no? De repente no tolera que las cosas no sucedan. Esta pequeñita que en algún momento pues, es muy impactante, esta niña que llega a atenderse a la clínica, que la lleva a su mamá en brazos después de haber seguro caminado por horas y que cuando se cae la cabecita de la muñeca, pues está infectada de esta chinche. Pinche. Y él con la frustración tan grande, generalmente se iba a las manos, se iba a los puños, se encerraba, preocupaba. Yo quiero un poco ligar esta parte donde, pues tú como experta en el ámbito de la cardiología y tocando la salud mental, viéndolo así, el doctor Massa, cómo estas características de personalidad, cómo esta manera de reaccionar al estrés, cómo esta manera de comportarse puede, y hoy se sabe, y tú lo conoces mucho mejor, que es un factor de riesgo modificable para desarrollar patologías cardíacas. ¿Qué te parece eso, Luisa? Yo lo veo y cuando lo ves de esta perspectiva, definitivamente esa personalidad está súper, súper relacionada a episodios de hipertensión, incremento del riesgo, obviamente, con eso de tener un infarto, ¿no? Ojo, y algo importante de esa niña es que se llamaba Luisa. Yo me Ah, sorprendí sí, mucho cuando es la vi. cierto. Dije, o sea, dije, qué posibilidad que en Argentina se les hubiera ocurrido mi nombre, ¿no? Eh, Dije, bueno, tal vez ahí, desde ahí ya estaba una señal de que Destinada a... me iba a gustar trabajar también con esto. Pero sí, esa personalidad la vemos mucho, en mis pacientes yo a veces lo noto y son esos episodios que los lleva de verdad a episodios de hipertensión importantísima, ¿no? Estas personas que no toleran la frustración, que no toleran el cambio, que no toleran que algo les salga mal o alguien que les desafíe laboralmente.
o que fallen, ¿no? Eso es lo que le pasó justo, o sea, estoy fallando, se me está muriendo una niña. Eso es Órale, el humanismo ahí de fondo, porque muchos médicos habrían sido totalmente indiferentes a esa situación. Tal claro, hay vez que un decirlo. parcial decir, ay, qué mal, pero hay muchos médicos que dirían como, bueno, es parte del trabajo y ya, ¿no? Pero él, desde ese lado en donde realmente le importaba ayudar a ese tipo de comunidades, sufre esta frustración que tal vez en vez de llevarlo a llorar, lo lleva a este arranque de ira, ¿no? Ira pura. A mí me ha tocado pacientes que me llaman y me dicen, Luisa, es que se me subió la presión, voy para tu consultorio. Y llegan y el fondo es ese. En el trabajo, un trabajador me dijo, y entonces estoy muy enojado. Y les tomas la presión y efectivamente a veces traen 200, Ok. 120 de presión arterial, pacientes entre los 30 y 40 años, o sea, pacientes jóvenes, ¿no? Que hoy no tienen herramientas y que cuando, como dices tú, me encantó que dijeras que es un factor de riesgo modificable porque es verdad. O sea, tú te dedicas a la salud mental y eso creo que el mundo tiene que entender que las personas nos podemos remodelar por nuestro bien y por nuestra salud, ¿no? Y realmente ese tipo de personalidades, cuando les das herramientas, o sea, les apagas ese switch de exceso de adrenalina y empiezan a ver la vida distinta, ¿no? Yo creo Ándale, que Luisa. tú lo vives así con tus pacientes. No sé, yo no soy psiquiatra, pero debe ser como reconfortante ver que un paciente que era una bomba como ante la frustración, ahora lo puede vivir y convivir con ella, ¿no? Exactamente, y de ahí tú me permites comentar que efectivamente la relación, es más, fueron ustedes los cardiólogos quienes empezaron a describir ciertos patrones de personalidad, la famosa personalidad tipo A, Tipo, ahora la tipo ujú. D, que es ahora hablando acerca de cómo se manejan este tipo de experiencias y cómo el sistema nervioso una y otra vez libera adrenalina porque entonces el cuerpo está en peligro. Evolutivamente la reacción natural es de defensa, escape, huida, pero no hay tal peligro. Todo es lo que estoy pensando, cómo lo estoy interpretando, cómo lo estoy entendiendo. Y eso es una característica que tanto vimos en masa muy bien reflejada, muy bien retratada, pero en el día a día lo describes muy bien. Es muy satisfactorio ver una persona que ante el mismo estímulo que reaccionaba o sobrereaccionaba con una gran intensidad, hoy lo hace de manera diferente. Y es ahí donde las terapias psicológicas tienen un gran enfoque. No se trata de venir a platicar conmigo para que yo te convenza que no tiene caso de que te estreses. Eso la gente ya lo sabe, ¿no? No Sí. tienen duda alguna que esto no está bien. Simplemente es entrenamiento en habilidades para que la persona pueda, ante esos mismos estímulos, reaccionar de manera diferente. Y que no sé qué piensas, Agustín, pero parecería que la vida y varios golpes que le da durante, pues al menos en la película y lo que nos cuenta Salvador Massa, sí lo va entrenando y al final reacciona un poco, ya está diferente, incluso se le ve más relajado paseando por Argentina y como de alguna forma recibió el entrenamiento, aprende a pedir perdón, aprende a reconocer que necesitaba a ciertas personas cuando en su momento incluso las alejó. Y creo que esa parte es muy bonita, ¿no? Ver esta flexibilidad cognitiva que sí existe en todos nosotros y que hay personas que la logran desarrollar con suerte en manos de un profesional y hay otras que les toca desarrollarla por la vida, ¿no? Y bien, bien describes porque Clor, su esposa, regresa. Mira que nosotros hablamos que muchas veces la inactividad, cuando tú respondes ante una situación de adversidad y bajas los hombros, bajas las manos, dejas de luchar, sucede algo que llamamos indefensión aprendida o desesperanza aprendida. Quiere decir que por más que me esfuerce, yo pienso que no voy a ser capaz de salir adelante, de resolverlo, de mejorar, de volver a estar bien, de volver a ser feliz. Ese tipo de reacción la vamos viendo y hay personas que efectivamente con el paso del tiempo pueden lograr deshacer ese tipo de planteamiento conductual y Massa cuando regresa, vamos, vive una cuestión desafortunada cuando Miller
creemos que fue de un problema de De- cardíaco, ¿no? Ujú, sí, Probablemente un sí, tema chagásico y más, y cuando él muere, efectivamente está jugando con su nieto, podríamos llamarlo de alguna manera, sí, sí. jugando a caballito, llega Kun, le trae los resultados, él mismo se da cuenta que después de tanto tiempo habían encontrado por ahí un tratamiento que de manera podía ayudar a esta condición. Hoy tú no lo has dicho muy bien, no hay un manejo como tal, a veces no se detecta en Tiempo. exacto, ¿no? Y no está en el cuerpo y los síntomas de la enfermedad, pero efectivamente la idea es que las personas que nos ven y nos escuchan, que estén afectados de hipertensión arterial, ni siquiera estamos hablando de insuficiencia cardíaca, una patología que le pudiera incapacitar. La hipertensión es suficiente motivo para que tu organismo ante los estímulos estresantes reaccione de manera diferente y seguro tú lo ves todo el tiempo, Luisa. Sí, sí, totalmente. Y es algo que creo que tenemos que aprender a trabajar más conectados, ¿no? O sea, el cardiólogo debería preocuparse siempre de la salud mental del paciente, siempre, porque si tu paciente no tiene las herramientas o el abordaje para manejar ansiedad o depresión o estrés crónico, creo que tu tratamiento farmacológico, es más, yo les digo, yo tengo pacientes que hacen ejercicio, comen impecable, se toman sus pastillas así con alarma y no logramos alcanzar la calidad de vida porque hay un fondo de salud mental que no les permite disfrutar el éxito que tienen en todo lo demás incluso, ¿no? Entonces, definitivamente vivir con cualquier condición cardiovascular sin trabajar, si existe algo, la parte de salud mental, creo que es igual a dar un tratamiento incompleto. O sea, no deberíamos estar parados ahí. Y hay que reconocerlo como una necesidad de interconexión entre especialidades y viceversa, ¿no? Porque seguro ustedes también tienen pacientes, aunque creo que psiquiatría lo hace mejor, en donde usualmente reconocen qué síntomas, hasta dónde podría ser ansiedad, por decir algo, y hasta dónde ya necesita una evaluación. Yo tengo referidores psiquiatras en donde dicen, es que sí, vive con ansiedad, pero hasta aquí ya se me explica y después de aquí ya no entiendo por qué las palpitaciones, ¿no? Sí, yo creo que la formación de los psiquiatras de los últimos años en aspectos biológicos ha ido teniendo este patrón de conducta de hasta aquí es la parte psicológica y emocional y hay una parte importante que tiene que ver con lo físico, porque si bien hablamos que el cuerpo, con la constante experiencia de estrés y cortisol y sustancias inflamatorias y más, afecta la función cardíaca y viceversa, también está el que si tu paciente no le has enseñado cómo aliviar este tipo de estados emocionales, él va a aprender solito. ¿Y cómo lo va a hacer? Comiendo. ¿Cómo lo va a hacer? Fumando. ¿Cómo va a bajar el estrés? Consumiendo alcohol. ¿Cómo va? Y empiezan a recurrir una serie de conductas que son gratificantes inmediatas, pero que a lo largo del tiempo también como esta paciente que nos comentas, este paciente que puede estar muy disciplinado, pero si no cubre la parte de salud mental, pues efectivamente no va a tener ese tratamiento que debiera alcanzar. Luisa, un poco para ir cerrando el episodio, oye, ¿qué te parece esto que se está empezando a hablar de que las alteraciones de memoria cognitivas, ¿no? Cuando hablamos de cogniciones, toda esta capacidad de recuerdo inmediato, habilidades mentales, podría ser una tercera o cuarta expresión de Chagas, porque sabemos el Chagas cardíaco, el Chagas intestinal, el cardiointestinal y esta parte neurológica. Sí, hay muchas teorías de por qué, o sea, todavía no hay algo descrito tan fuerte del daño a nivel nervioso. Al final es un parásito sumamente proinflamatorio, ¿no? Eso es una realidad y eso sabemos que está interconectado con muchas cosas, pero también es un parásito procoagulable y eso es muy interesante porque hay pacientes que, sin tener daño en el corazón o arritmias, tienen eventos vasculares cerebrales o eventos trombóticos. Entonces, creo que hay dos líneas de trabajo que se está haciendo justo en estas poblaciones en donde tú sabes perfecto que los trastornos cognitivos son a veces multifactoriales, ¿no? Claro. Y si ya vives con insuficiencia cardíaca y tienes hipoperfusión, ya tienes más posibilidades, pero si aparte tienes más riesgo de tener trombosis, también tienes más riesgo de desarrollar daño cognitivo. Y si además
pudiera llegar a tener un estado proinflamatorio constante, pues también puede explicar perfectamente, más allá de lo vascular, algo estructural neurológico, ¿no? En general, hay muchas líneas de investigación que se están haciendo en enfermedad de Chagas en varios órganos, pero la realidad es que al ser una enfermedad olvidada, desatendida, y que últimamente pues parecería que hay más centros que están preocupándose en otros países que no son latinoamericanos incluso, que es preocupante. Claro, a veces dices, bueno, tienen más recursos o tienen más opciones, pero estos centros de investigación están preocupados por la migración. Esa es la realidad. Al final, antes era una condición latinoamericana, pero hoy los latinos estamos en todo el mundo. Entonces, si va una mujer a Francia y se embaraza ella y ella traía el parásito, lo va a transmitir a un mitad francés, ¿no? Si es que tuvo algo allá, ¿no? O a España o a donde sea. Ha habido casos hasta en Japón de japoneses que vivieron en Latinoamérica y se regresaron a vivir allá y llevan el parásito. Y si bien allá tal vez Sí. no se va a transmitir por la chinche, porque no hay chinches, hay transmisión madre-hijo. Y puede haber casos en 30 años de insuficiencia cardíaca que no sepan o que uno piense en que pudieran estar relacionados a esto porque no sería su primera, o sea, hay países que no saben de esta causa de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces creo que vienen cosas súper interesantes en lo que se está investigando y creo que lo más relevante es que lo tengamos en la mente como un diagnóstico diferencial, ¿no? Y mira qué interesante, porque efectivamente en la película Casas de Fuego, que lleva por título la idea, que por ahí creo que se desmiente el que era un pirómano el doctor Massa porque Sí. quería quemar en los ranchos, porque ahí parecía estaba la solución, que ahí se deja muy en claro, y hay otras cartas que han hecho investigadores que estuvieron trabajando directamente con él, algunos de ellos quejándose de la película, por cierto, Luisa, Sí, diciendo que claro, había, pero creo que no pero pues dicen algo sabemos muy que es, importante. Él quería claro, quemarlas para que les hicieran casas bonitas a las personas, no y es nada que más ahí estaba el quemarlas y bicho. dejarlas afuera. Exactamente, ahí estaba el bicho porque sabemos el vínculo tan grande con la situación económica precaria, la precariedad, la malnutrición, la desinformación. Bueno, se daba como todas las condiciones, pero efectivamente qué bueno que lo señalas, porque si realmente el título que lleva la película no es ni siquiera como un acto deliberado, como se llegó a pensar. Bueno, pues, creo que algo muy importante es llevarnos a la reflexión de que en el ejercicio con un personaje tan interesante, tan rico como es el doctor Salvador Massa, que fue un gran investigador al cual seguramente no sé si se le ha dado el reconocimiento debido. Él muere en México y por ahí parte de lo que Monterrey, investigué sí, decía que de patología cardíaca y al parecer sí, chagásica al igual que su esposa. sí. Digo, al final lo describen como un infarto, pero justo esa es la parte relevante, ¿no? O sea, tenía todo para que también hubiera tenido un infarto, ¿no? Sin embargo, eh, la muerte súbita, que recordemos que no es igual que infarto, la muerte súbita es un paro cardíaco. La principal causa de paro cardíaco es infarto, pero no es la única causa. Y en muchas ocasiones la muerte súbita, pues es ocasionada por enfermedad de Chagas y es subdiagnosticada, ¿no? Hay muchas comunidades a las que hemos ido que nos cuentan que hay muchos infartos en pacientes de 30 a 40 años. En un tipo de población de campo difícilmente van a tener infartos a los 30 40 años. Probablemente fue muerte súbita secundaria al daño miocárdico por enfermedad de Chagas. Y, es, se traducen o los traducen como infartos porque pues es lo que tienen en la cabeza las personas cuando alguien muere del corazón, ¿no? Incluso los mismos médicos. Entonces, es muy probable, digo, con todo el tiempo que estuvo expuesto Salvador Massa y su esposa, pues curioso, ¿no? Sería que los dos murieran de un infarto difícil. Es muy, hay muchos personajes históricos que hasta Darwin comentan que pudo haber muerto de enfermedad de Chagas y lo comentan en la película, de hecho. Eso era un dato que yo ya sabía, pero me gustó verlo reforzado ahí en la película. Parece que no es un dato tan nuevo, que en su diario él tenía registrados datos como si estuviera infectado, ¿no? Entonces es interesante también esa parte
y que al final falleció aquí dando una conferencia en Monterrey, efectivamente. Oye, qué interesante dato. No sabía que dando una conferencia en Monterrey. Luisa, yo seguiré platicando muy a gusto contigo. Estamos llegando a la parte final del episodio y quisiera que me dieras tu reflexión acerca de qué te deja la película Casas de Fuego desde la perspectiva de la salud mental, analizando a Salvador Massa. Yo creo que me deja entender que, que hay muchos grandes genios que han vivido la frustración sin herramientas. Me deja esa espinita de qué hubiera pasado si Salvador Massa hubiera tenido un psicólogo y psiquiatra como parte de su equipo, ayudándolo a tener mejores herramientas. ¿Habría sido más exitoso? Porque probablemente sí, ¿no? Porque las metas, el humanismo, la gran persona, las ganas de dar algo a la sociedad las tenía, pero ¿cuántos obstáculos podría haber librado más fácil y sin tanto sufrimiento si lo hubieran acompañado desde expertos de salud mental con todo esto que platicamos, ¿no? Así que ese es el pedacito que me llevo desde él y como película, que bueno, Enfermedad de Chagas sigue siendo un tema social, político, eh, de pobreza y que existen todavía personas haciendo lo mismo que Salvador Massa, frustrándose igual, pero espero que con mejores herramientas hoy. Luis, ha sido un enorme placer, no solamente esta vez poder coincidir contigo y seguir coincidiendo, nos va a encantar no solo en el terreno de conferencias, sino tenerte nuevamente en algún episodio. Te agradecemos mucho y la gente que quiera saber y conocer más de ti, algún correo electrónico, alguna página, algún sitio que nos puedas recomendar. Sí, claro, me pueden buscar a través de Salvando Latidos en todas las redes sociales, está así como Salvando Latidos y pueden escribir y preguntar por mí. Y pues también con gusto les doy mi correo, es luisa.aguilera@salvandolatidos.org.mx. Pues muchísimas gracias, Luisa. Damos por terminado el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Nos pueden ver y escuchar en el canal de YouTube de Cinequiatría y también acceder a la página de cinequiatría.com. Muy pronto estará ahí los datos de la doctora para que posicionándose en su fotografía se vinculen a los sitios que nos ha compartido. Luisa, un enorme placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.